Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Amigas y amigos, una vez más con ustedes. Hoy se nos corrió el reloj por algunas razones particulares, tanto a Rolando como a mí, pero bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes después de estos días de tristeza futbolera, ¿verdad? Donde Costa Rica puso lamentablemente los pies sobre la tierra donde estamos parados. Pero bueno, dado que esto no es de fútbol, sino de comentarios, hoy estamos en Ortiga Libre, 905-222-0000, Ortiga CR y la Ortiga, La Hora que Ortiga, así que esperamos que ustedes nos acompañen el día de hoy y de inmediato nos vamos a tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda alguna, Rolando, que el tema de la semana en medio de estas, repito, cosas futboleras, fue la ley de radio y televisión. Ya habíamos hecho un análisis profundo aquí en el programa, habíamos venido hablando del tema, pero bueno, ya mucha gente ha hablado de eso. A mí me parece que lo de hoy que uno puede comentar es este espectáculo que se ha dado con la renuncia o no renuncia del viceministro del MISIT, monumental, con esa suspicacia que tiene el equipo de noticias. Descubrió que le habían pedido la renuncia al ministro del MISIT. El director de comunicaciones del gobierno dijo que era falso, que no le habían pedido la renuncia, que nada de eso era cierto. Resulta que al final se descubrió la novela. La ministra le pide la renuncia. Y el ministro de la presidencia. Y el ministro de la presidencia, correcto. El presidente de la República se fue a Panamá sin saber supuestamente que le habían pedido la renuncia. Entonces aquí estamos y dice que lo que él quería era simplemente una investigación. Así estamos en un hecho, como es este gobierno, inusitado. Si el viceministro no se va, tiene que irse la ministra. Yo creo que, o sea, aquí hablemos a carta blanca. El presidente le zafará la tabla a la ministra de MISIT y al ministro de la presidencia. Y si el viceministro se va, aquí manda más el ministro de la presidencia que el presidente de la República. No hay dónde perder, pero tampoco hay dónde ganar. Yo tengo esto muy claro. El viceministro de Ciencia y Tecnología se va o se va. Es el chivo expiatorio. Le cortaron la cabeza, la sirvieron un azafate. Además, hoy, cosa extrañísima, el Frente Amplio incursiona en el tema de las relaciones del viceministro de la presidencia con una persona que lidera una de las organizaciones sectoriales del país y que es primo hermano del presidente de la República. Entonces todo esto va tejiéndose alrededor de la persona que le ha dado la cara a este proceso. Tengo la convicción de que ni la ministra de Ciencia, ni el viceministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones son las figuras primarias. Yo tengo la certeza de que aquí hay una mano que meció la cuna para integrar esta calidad de barbaridades jurídicas, de amenazas a la libertad de prensa, de la libre expresión, y está reventándose la cadena por el eslabón más débil, nada más, pretendiendo que con eso se tranquilicen los ambientes. Me decía hace un rato Ignacio Santos que él no recordaba haber visto nunca tal unidad
de rechazo a un acto como ha generado esto. Es que es todo el empresariado sectorial, el empresariado que no tiene que ver con el sector, los y las periodistas, la ciudadanía, los partidos políticos, y la situación se torna tan pesada, tan gravosa, que hasta los aliados o socios del gobierno se desmarcan. Entonces, el viceministro dice, yo me fui pero no me fui, esperaré a que venga el presidente. Él más o menos dice, esperaré al lunes. Bueno, don Luis Guillermo salió para Panamá, regresa mañana y el sábado está en Alajuela. Entonces la decisión tiene que tomar Claro, Rolando, pero lo peor es que el presidente le zafa la tabla a la ministra y al ministro de la presidencia cuando desde Panamá dice, yo no pedí la renuncia. O sea, ¿qué era lo lógico? Que el ministro de la presidencia llamara al presidente y le dijera lo que hicieron. Ahora, ¿qué puede ser? Que el presidente no quiere decirlo, ¿verdad? Y entonces está en un jueguito ahí para después decirlo. ¿Qué debería ser lo lógico ahora? Que si el presidente le sostiene la palabra del viceministro, tiene que irse la ministra. Porque a mí me dicen que el problema venía desde hace rato, desde el momento en que lo designaron, que la ministra no quería ese viceministro para hablar, hacía carta blanca, y efectivamente lo que dice Rolando, hay algo detrás de esto, están protegiéndose a alguien. A mí me dicen que quien redactó eso es otro funcionario del MISID y que el ministro no la vio ni pasar, ¿verdad? Probablemente tiene una responsabilidad política, eso que llaman indiligendo, ¿verdad? O sea, que no revisó bien el proyecto, etcétera, etcétera, pero quien redactó ese documento, memoria, lo que quieran llamarle, que al final de cuentas, como dijo Eduardo Acuña, es un proyecto de ley con la intencionalidad, con la claridad de lo que iban a hacer, es un funcionario del MISID que no es el viceministro. Con un detalle más, si el viceministro es ninguneado, sigue trabajando en el MISID porque él es funcionario de planta. Tenemos en línea a... Ok, se nos fueron las llamadas porque estábamos muy emocionados. Bueno, hablando de los problemas de coordinación y comunicación y cómo se asumen y se desarrollan los temas, de igual manera, el jefe de comunicación de Casa Presidencial dice, Julia Ardón debe disculparse con la Iglesia Católica. Y Julia Ardón, como buena alajuela que es, y Ardón, que no aguanta mucha carga, dice, yo prefiero irme antes de hacerle daño al gobierno. Muy cabal. Vamos a ver cómo se desenlaza ese otro tema. Gregory Trejo desde Atillo, adelante, por favor. ¿Quién vigila la prensa, señores? Porque en todo país democrático existen los tres poderes que se contrapesan uno a otro, se vigilan uno a otro. Pero este gigante, este poder de la prensa, es desbocado, es una anarquía. Y el presidente, los magistrados, etcétera, tienen acceso a ella. Yo, que soy un don nadie, he tratado de mandar escritos a los diversos medios periodísticos, como decir La Nación, que es serio, como decir otros que son charlatanes, ya sabemos cuáles son. Y mis cartas pasan recto, porque yo soy un don nadie, no tengo libertad de prensa. Entonces, veamos un poco esta situación. La CIP aparece como una pequeña mafia a la cual marchan en ritmo militar los demás medios periodísticos. ¿Por qué digo pequeña mafia? Porque la gran mafia está en manos de los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, que son los miembros de la comunidad judía que en aquel tiempo, con los sabios, los protocolos de los sabios de Sion, emitieron aquellos artículos famosos que decían, vamos a dominar la prensa para dominar el mundo. Entonces, eso la gente no lo ha catalogado aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias. Veamos un ejemplito de la discriminación. La prensa llega y tira sus cablotes en un evento, por las calles, por las plazas, ocasionando que la gente pueda tropezarse y desnucarse. Nadie dice nada. Veamos el otro caso de una mujer que hace poco salió en internet desnuda y cualquier medio televisivo lo hubiera despedido de inmediato, pero no.
en vez de recriminar a la mujer vulgar, recrimina al otro que expresó ante Costa Rica. Muchas gracias por su llamada, don Gregory Trejos. Tenemos en línea a don Eduardo Guzmán desde Desamparados. Bienvenido, don Eduardo. ¿Qué nos dice? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, al señor que acaba de intervenir, la primera parte no le entendí absolutamente nada. Será porque uno tiene un poquito de falta de conocimiento en ese campo que él mencionó. En el otro detalle que voy a comentar es sobre precisamente la situación de la libertad de prensa y el tan conversado proyecto que por dicha yo creo que ya se va a eliminar. En algunos años atrás, y ustedes me imagino que conoce la historia del movimiento Costa Rica Libre, que en aquellos tiempos con los gobiernos de turno, pues tuvo su, digamos así, su persecución por parte del gobierno porque se consideraba que era muy crítico en algunas actividades del gobierno, incluyendo lo que era la lucha contra el comunismo. Entonces, ¿qué hubiera pasado en este momento si existiera el movimiento Costa Rica Libre con relación a las críticas que le hacía el gobierno por medio de la prensa? Y entonces, ese es el punto que a mí me llama la atención, aparte de lo que es los famosos detalles de copia de otros países que no son tan democráticos como los nuestros. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo lo que pienso, Rolando, o sea, para no desviar la atención del tema, o sea, aquí, digamos que la discusión es la aparición de un proyecto de ley, una idea, que uno puede estar de acuerdo, puede estar en contra, pero lo grave es que se lance una idea y que después se diga que no es mía, o sea, ¿dónde está la congruencia? A mí me parece absolutamente válido que un gobierno defienda una tesis, y si esa es la tesis del gobierno, de confrontar y de decir, nos parece que los medios de comunicación tienen que ser más controlados, tiene que haber mecanismos diferentes de relación con los dueños de medios, o hay que abrir más el espectro para darle a ONGs, a universidades, parte de la participación para que haya lo que ellos llaman pluralidad democrática, etcétera. Eso es válido, o sea, como es válido quienes nos oponemos a todo eso, ¿verdad? Y aquí haremos dos que por supuesto nos opondríamos a estos temas. Lo que no se vale, y creo que es lo que uno está hablando, es la incongruencia de todas las cosas que pasan. Se hace un documento, se hace público, después se quitan el tiro todos, ahora resulta que le dan la responsabilidad a un viceministro, hablan de 23 abogados, Rolando, es que yo creo que ni el Ministerio de Justicia tiene 23 abogados, ¿verdad? A mí me dijeron, y tengo una muy buena fuente que me dice que en la elaboración, en la discusión y en el conocimiento de esa ley, había 3 diputados del Partido de Acción Ciudadana que lo revisaron, habían varios ministros de Estado que lo revisaron, y entonces uno dice, está bien, defiendan sus tesis, no tiene nada malo defender sus tesis, pero no vengan ante la presión de la opinión pública, ante la presión de los costarricenses a quitarse el tiro. Eso es lo que no se vale. Ese es el problema que estamos viviendo. Ya tenemos 2 casos recientes y que están vivos. María Isabel Caballero Ruiz desde Guadalupe, bienvenida, ¿qué nos dice? Sí, gracias, don Rolando y señor Roberti. Bueno, también teníamos lo de atrás, el memorándum del miedo, porque ya sabemos en esa memoria, y uno que ha trabajado en comunas, que hace hijos sanos, que toda esa parte de una responsabilidad operativa, deberíamos de ser conscientes, no sé, yo sé los criterios de ustedes analistas y con gran experiencia y diputados, y que nos pueden ayudar a la parte operativa de las madres, porque buscamos gente sana. Si hay esa situación de transdisciplinaridad en otras ganancias perversas, viera cómo les agradezco si formamos ciudadanos honestos. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada y su aporte a doña María Isabel Caballero. Estamos en La Hora que Ortiga, vamos a ir a una pausa, volvemos con la buena nota y luego seguimos con Tiro al Blanco y con ustedes. Mi nombre es Miguel Caraballo, es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora que Ortiga,
dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Canciones de amor hay muchas, hay muchas. Estoy enamorada. De perdón. El verdadero amor perdona, no abandona. De amistad. Amiga mía, no sé decir ni qué hacer para verte feliz. Pero esas que realmente te llegan al corazón, las disfrutas en Momentos Reloj TV. Los sábados a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 8 de la noche. Mirar cómo te miro está prohibido. Momentos Reloj TV. De las noticias positivas. La buena nota de esta noche es concreta, directa. Costa Rica recibe las condiciones preliminares para incorporarse a la OCDE, a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, donde hay 34 países participando. Esto es un avance, es un fruto del trabajo de la administración Chinchilla que se ha mantenido vigente en esta administración y celebramos que se dé el paso adelante. Esperamos que se llegue a concretar porque estos instrumentos de cohesión internacional son especialmente provechosos para países en vías de desarrollo como el nuestro que esperamos aprovechar óptimamente. Eso es la buena nota. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Volvemos con Tiro al Blanco. Tenemos en línea a la doctora Alia Sarkis. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Gracias, caballeros. Yo tengo 86 años. He presenciado infinidad de gobiernos en Costa Rica y hasta ahora hemos tenido la oportunidad de ver uno que usa o que funciona con la técnica de tirar el quitrán por si pega. Hacen algo sin pensarlo o a lo mejor con doble intención. Si la reacción es adversa, se retiran, dan un paso atrás y dicen, no, mira, en serio. El problema es, y esto es una alerta para la prensa, el problema es que los medios de comunicación podrían estar siendo informados por debajo de la mesa desde la Casa Presidencial o cualquier entidad de gobierno con una noticia específica, ustedes la publican y luego ellos se retiran y dicen, no, no es cierto, nosotros nunca dijimos eso. El problema es que hemos visto 3 versiones diferentes el día de hoy sobre lo que pasa con el viceministro del MISIT. Primero que el presidente le pidió la renuncia, después que no, que fue la ministra la que le pidió la renuncia, y después sale en internet que él se niega a renunciar y la ministra dice que él ya ni siquiera ha considerado pedirle la renuncia. El problema es que se puede desprestigiar a los medios de comunicación ante la opinión pública porque ellos mismos les dan información falsa y luego los hacen quedar mal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por su aporte. Solo, doctora, la única duda que tengo yo, lástima que se nos cortó, es donde dijo la ministra que ella no le había considerado, porque ya públicamente salió un documento del MISIT donde se dice formalmente que le pidieron la renuncia. Es la única diferencia que tengo con la doctora. Por cierto, hablando de doctores, nada más Rolando, para tenerlo ahí presente, 2 meses sin jerarca oficial del Ministerio de Salud. Se lo dije al ministro interino de la Comisión de Asuntos Hacendarios, yo creo que usted está haciendo las cosas bien y además ha apechugado una transición difícil. ¿Por qué no nombra? 2 meses sin ministro de Salud, 1 año sin embajador en Italia. Entonces son cosas muy difíciles de analizar. Don Álvaro Hidalgo, desde Grecia, bienvenido. Bienvenido. Vea, don Rolando y don Carlos, yo me voy a retirar de ese tema, porque estoy muy intrigado desde hace varios días. Ustedes son técnicos en materia política. Hace unos días en la Asamblea Legislativa, el jefe de Frente Amplio, a raíz de este contrato de la AP Terminales, señor. sí, nunca el Frente Amplio siempre había estado en contra de esa contratación y todo lo que fuera ajeno a su criterio político. Ahora resulta que ya el presidente lo aceptó, ya lo tenemos, y un día estos oigo a este caballero, el barbudito excura, decir abiertamente que la gente iba para las calles, y entiendo que ya hoy ya empezó un movimiento a atravesarse en la carretera. Pero, ¿cómo es el asunto? Esta compañía puede o no contratar a quien quiera para la cuestión del transporte del material. Ahora resulta que esta gente nos dice que no, que tienen que dárselo por obligación a los transportistas de limón, pero parece que el limón cobra 40.000, lo que no sé si es por viaje o es por día, supongo que es por viaje, y esta compañía contrata, creo, gente de Cartago por 30.000. Bueno, pues sale más barato, respaldémoslo. ¿Por qué cuando la carretera que doña Laura quería hacer aquí a San Ramón, porque cobraron más caro, todo el mundo se atravesó del partido? Y ahora que están cobrando o pagándole más barato, entonces ellos dicen que no, que tiene que dársele el limón. Bueno, ese es un punto. Y el otro, más que nada, para don Rolando. En ese chinchón que se armó ahí al final de la asamblea, hoy me llamó poderosamente la atención el asunto que sucedió con el suplente en ese momento, con el presidente en ejercicio. El problema es que nosotros nos quedamos mirando para el techo, no sabemos qué pasó, si es inconstitucional, no lo es. Al final de cuentas, les dejo, yo hablo en términos suaves, porque no siento nada contra ninguno, y el señor que ejercía de presidente, mira que me es simpático por los alborotos que forma ahí, en la asamblea. Pero dígame una cosa, ¿en qué quedó al final? ¿Es ilegal? ¿Es inconstitucional? ¿Pasó? ¿Siguió la votación? ¿Y en qué queda entonces la torta que hizo ese loquito ahí? Con reconocer que se había equivocado, pero siguió el asunto. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, algunos diputados hicimos reserva de que se había violado el reglamento. En la presidencia se consideró que era un error. El presidente que había incurrido en él lo reconoció y se tramitó como bueno la autorización del navegación, atraque y desembarco del navío japonés, y se recibieron los nuevos proyectos de ley convocados por el Poder Ejecutivo. En la Asamblea Legislativa hoy no percibí que hubiera un ánimo como de hacer un conflicto legal por eso. Algún ciudadano o alguna persona afectada podría hacerlo, los resultados no sé cuáles serían, porque es un caso bastante particular. Doctora Alia Sarkis. Todavía estaba aquí, doctora. Sobre la nota que le mencioné, sí, señora. En ameliarueda.com, hoy publicada a las 12:53 de la tarde, dice: el viceministro de Telecomunicaciones descarta renunciar por polémico plan para sancionar medios. Y dice él que él no es responsable del documento y no lo avaló. Citan aquí que él, sin embargo, había dicho antes que él, junto con 23 abogados, como bien dice usted, solo la Corte tiene esa cantidad de abogados, elaboraron el borrador, y al final de la nota dice: consultada sobre una eventual salida de Alan Ruiz,
Copper afirmó a las 12:30 de este jueves que no tiene planeado solicitar la renuncia del viceministro de Telecomunicaciones. En ameliarueda.com. Perfecto, doctora, nada más le aclaro que entonces como a las 3 o 4 de la tarde mandó un documento oficial, la ministra seguro de entre las 12:30 y las 3 de la tarde cambió la consideración, a pesar de que la reunión, entiendo, de la ministra, del ministro de la presidencia y el viceministro fue un poquito antes de las 12 del día, pero lo cierto es que la ministra ya puso una carta oficial diciendo que le pidió la renuncia al viceministro. El viceministro dice, yo no me voy hasta que venga el presidente de la República. El presidente de la República dice, yo no sé de qué están hablando porque yo no he autorizado el despido de nadie. Está bien, precisamente, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Nos dicen por redes sociales que hay que reprochar el hecho de que el diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio invocara para pedir que se destituya al viceministro Ruiz, que tiene una relación sentimental con un dirigente gremial del sector de telecomunicaciones, empresarial, perdón, más que gremial, que eso es una manifestación de homofobia. Entonces, tal como nos lo consignan, lo comentamos. Ahora, lo que hay que dejar en claro... Jorge Arguedas hoy mencionó que esto no es un tema de homofobia. Eso es, lo que hay que dejar en claro, don Jorge Arguedas, es que dice que como él sí comparte la posibilidad de la existencia de relaciones de unión de hecho entre parejas del mismo sexo, él no puede diferenciar si se hubiera presentado el caso de ser el marido y la esposa o el novio y la novia, y que para él, como es lo mismo, él considera que sí hay conflicto de intereses. Primero, para aclarar la posición de don Jorge, porque me parece que también es injusto que se diga que lo está haciendo homofóbico. Estamos en La Hora que Ortiga, tenemos a don Jorge Ruiz de San Miguel de Desamparados y don Víctor Padilla desde Heredia. Don Jorge, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, Carlitos. Ya pasó el sueño del Campeonato Mundial de Clubes. Quedamos todos, pero por Dios, ¿verdad? Voy a meter una cuñita, no, esto no es para deportes, pero a mí me gustaría que así, como está jugando la liga, que los vi muy bueno, magnífico juego, que así jugaran el próximo clásico, para que lleguen con una condición física de atletas para cuando jueguen con estos mexicanos. A lo que vinimos. Vea, Carlitos, ahora que se habla tanto de la prensa, yo digo que aquí la opinión que se dan los editoriales en la prensa tiene que ser de acuerdo al parecer del dueño del medio. Ese es mi parecer, porque mire, estaba viendo que esto de Germanwings, la tragedia esa, cómo le dieron, que fueron e investigaron que el piloto esto, pero mire, se ignora totalmente la masacre de la Universidad de Kenia, ¿verdad? Que veo que no le dan digamos la relevancia del caso. Eso fue el que ni cuenta nos dimos. Y lo último, sigo con esto de la prensa. Vea, en un país báltico, no me recuerdo si fue Serbia o Montenegro, alguno de esos, el embajador gringo se dejó decir que la visita que iba a hacer el presidente de ese país a Rusia para la conmemoración de una de las tantas guerras que han habido en Europa, que era peligrosa. Y mire, y yo no vi que aquí los medios se refirieran, y mucho menos que mandaran al embajador gringo para la casa. Pero sí, el mismo gobierno de Báltico, pues lo congeló, dejándolo nada más a que fueran ciertas actividades culturales, nada más, digámoslo así. Pero vea cómo es la prensa y cómo no nos informa. La prensa no está aquí, la prensa nacional y alguna de Latinoamérica, y de derecha digo, las noticias que a ellos les interesa que nosotros sepamos, no las que necesitamos y debemos saber. Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada, dice José Rafael Flores Alvarado. Un saludo a Rolando y Carlos. En un día como hoy, pero en 1980, durante la administración de don Rodrigo Carazo Odio, fue creado el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela, cuyo primer director fue el connotado historiador Raúl Aguilar Piedra. Micael Cael, la frase célebre: yo estoy dispuesto a pagar el precio político de esta propuesta, pero no estoy dispuesto a pagar el precio de las tonteras. Yacín Castillo, comuniqué hace 2 días, la coherencia exigía destituir al menos al autor intelectual. No se sanciona a la persona ni su trayectoria, sin embargo la dignidad de los derechos humanos así lo impone. Ante la mera amenaza de ello, la respuesta debe ser tan fuerte como se pueda. Se nos picó el diputado Juan Marín por el fútbol, ¿verdad? Entonces dice que el domingo van a demostrar que van a ganar el partido. Bueno, no, Juan es sapricista, pero quedó por fuera. Es que pregunta que cómo que quedamos todos y todos quedamos por fuera, arrancando por Saprissa. Unos primero,
otros segundos y otros terceros. Don Víctor Padilla, desde Heredia, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Rolando, buenas noches a Juan Carlos y a todos los radioescuchas. Buenas noches. Dos puntos muy puntuales. En primer lugar, don Rolando y don Carlos, es muy preocupante, tal y como lo decía otro de los participantes, de que el diputado don Gerardo Vargas, haya recurrido hacia infamias, calumnias, sobre un tajo allá en Limón, y haya hecho denuncias, hasta ha mandado funcionarios del MINAE a hacer inspecciones, y cuando están los inspectores de San José allá en Limón, la secretaria de don Gerardo Vargas ya me dice que las fotos que pusieron eran ilustrativas, que eso no era, pero que él tenía información veraz. O sea, ya no solo es que publican noticias infundadas, no solo en contra de empresarios limonenses que están tratando allá de avanzar con el proyecto de APM Terminals, sino que se cobijan en una supuesta, en su investidura de diputado y de su inmunidad para decir calumnias, y no pasa nada, y ningún diputado de ningún partido ha salido a atacarlo, a decirle, vea, don Gerardo, y no porque no lo sepan, porque a los 2 o 3 días salen las noticias. Y otro punto importante, don Rolando, tomando como bandera lo que Liberación Nacional siempre ha defendido, que en primer lugar un proyecto entra a la Asamblea Legislativa y no sale como entró. A mí me parece que es importante rescatar que, independientemente de los hierros políticos de esta gente que por primera vez está gobernando el país, me parece que ustedes, los que tienen más experiencia, tienen que entender también que han habido abusos por parte de la prensa, y no solo las fotos de una presentadora y que publicaron, sino hace pocos días vimos cómo en Diario La Extra se publicaban fotos de un señor que balearon y se ve el señor ahí con sangre y todo, espantoso, y se ve también como otro señor que atropellaron allá un bus, y eso es totalmente amarillista. ¿Qué pensarán los hijos, la familia, gente humilde? Y nadie en este país ha levantado la voz, don Rolando, nadie, ningún diputado, ningún presidente, nadie, ni siquiera los mismos gestores que hoy en día se están abriendo sus túnicas diciendo que la libertad de prensa, pero me parece que ya es hora de que los diputados hagan algo. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada. Yo quiero decirle, en honor a la verdad, que el ámbito de cobertura de los diputados es tan extenso que a uno, hablo por mí, no por los demás, humanamente se le hace imposible cubrir tanta cosa. Entonces, un poco nos vamos especializando por territorio, por tema, por circunstancias, por estrategia. Usted tiene razón, debió haber una reacción, pero por lo menos yo le confieso que en ese momento ni siquiera me di por enterado de lo que estaba pasando, porque cuando uno entra en estados de debate, como hemos vivido esta semana, y en los cuales yo soy particularmente activo, eso lo lleva a uno a un nivel de concentración que lo puede desconectar de otras cosas. Me escriben varias personas que están tratando de entrar, pero que está así como saturada. No es culpa de nosotros, hay que ponerle atención ahí porque de las personas llaman y no les podemos dar la opción a todo el mundo, no por razones, sino razones técnicas, ¿verdad? En ese sentido, hay muchas personas que están tratando de opinar, pareciera que los temas se convierten en temas trascendentes. Saludos a don Luis Abarca en Orotina, don Adolfo Campos desde Heredia, Juan Diego Guevara desde Liberia. Don Adolfo, bienvenido, adelante. Buenas noches, don Rolando. Lo que yo quiero comentar es que no puede ser que en ese caño de Tortuguero se eche el equivalente a 8 vagonetas de arena y se cobren, oiga, Costa Rica, 95 millones de colones por hacer esa clase de trabajo que no se ocupa, que la primera llena, cuando empieza el invierno, lo rellena, y después lo que había que sembrar eran palmeras. Ese asunto hay que pararlo porque ese alquiler de las naves aéreas, si sigue así, va a seguir como los goles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que hay 6, estoy resentido por don Rolando con ustedes, los periodistas, los señores diputados, porque aquí hay que poner una ley para los equipos que andan desprestigiando por el mundo el fútbol nacional, que costó tanto llegar a ese punto en Brasil. No se puede andar como en el mercado de día diciendo M6, así como media docena. Así es que ojalá que le pongan cuidado a todo eso, lo de que estoy comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, dice que no, como humor futbolero.
Sí, dice que don Guillermo Solís no abrió un debate sobre el papel de la prensa, sino que abrió un avispero. Y dice Micael Cael algo que en parte también lleva razón. Dice que 2 meses sin ministro o ministra de salud y no ha pasado nada, el ministerio sigue funcionando y hay un salario menos. Entonces, don Jairo Hernández, saludos amigos, aquí viéndolos desde San Pablo de Heredia. ¿Qué tal si eliminamos el porcentaje actual de licor y pasamos a cero tolerancia? Es viable, se puede lograr. Todos los días muere alguien por alcohol. Carlos dice que sí, yo digo que no. Entonces, eso tema ya lo abordamos la semana pasada. Vamos a ver si traemos a Fabricio Alvarado para ponerle un poco de sabor a este tema. Juan Diego Guevara, Liberia, bienvenido. ¿Qué nos dice? Don Juan Diego. Aló. Juan Diego. No está en la línea telefónica, se nos fue. Dice... A ver, Rigoberto Núñez, un saludo y un aplauso de pie a sus buenos oficios. Desde que empecé a oír y principalmente a escuchar el problema, tengo satisfacción plena de recibir de opinión directa y centrada a cada problema que tenemos en Costa Rica y divulgación directa. Me gustan sus oficios. No era seguidor del señor y muy buen profesional diputado González, cambiando mi opinión después de exponer su pensamiento político. Gracias por sus buenos oficios, sigamos adelante. Rigoberto Núñez, químico. Bueno, Rigoberto, muchísimas gracias, muy amable. Es, digamos que un efecto de esta comunicación que vamos viviendo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hola, mi nombre es José Álvaro Jenkins, soy el vicepresidente de UCAEP y estamos en la hora que Ortiga. Es un placer estar aquí para compartir con todos ustedes de este tan oído programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Hola, mi nombre es Michael Arce, soy diputado del Partido Liberación Nacional y los invito todos los días de 9:30 a 10:30 a la hora que Ortiga con don Rolando González y don Carlos Roversi. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, a la hora que Ortiga, ya en la recta final del programa de hoy. Pues ahora Sonia le contesta a Micael Cael y dice que no es correcto, todo se necesita una cabeza. De ser así, lo que usted dice, no tengamos ningún ministro, post ni presidente. Bueno, ahí lo hizo Bélgica, ¿verdad? Durante un par de años, yo creo 2 o 3 años, no tuvo jerarca, no tuvo gobierno y caminó solo. Esa es una opción. Dice Giselle Marín, Rolando, qué desagradable lo que sucedió hoy en la Asamblea, es vergonzoso ver que no dejan darle curso a un debate porque los diputados no pueden quedarse en su lugar, cada rato el quórum se rompe. Absolutamente de acuerdo con usted, Giselle. A nosotros nos pagan por estar en la Asamblea Legislativa. Ocasionalmente hay gente que tiene permiso, hoy había determinado número de permisos. En mi caso yo había pedido permiso porque tenía un compromiso para grabar un programa de televisión y me quedé hasta que terminó la sesión porque el quórum estaba peligrando. Eso no me hace mejor, nada más lo menciono como que hay una elasticidad. Se pueden dar hasta 10 permisos, eso deja 47 y estábamos entre 36 y 39 y así pasó casi toda la jornada de hoy. Tiene usted toda la razón. Bueno, hoy el Partido Liberación Nacional, el directorio político y los jefes y subjefes de fracción se reunieron con el presidente de la República. Ayer lo hizo el Partido Acción Ciudadana, supongo que lo hará en los próximos días la Unidad Social Cristiana y lo hará el Frente Amplio, para tratar de volver a redimensionar la posibilidad que en el segundo año se dé alguna agenda o un acuerdo nacional, una agenda común. ¿Será posible eso? Bueno, yo pienso que puede ocurrir algo de eso después del 1 de mayo, dependiendo del resultado que haya en las elecciones legislativas.
Si no, vamos a seguir con la misma circunstancia, con el mismo proceso. Don Juan Marín, diputado de Liberación Nacional, está en la línea telefónica. Bienvenido, don Juan. Bueno, un saludo a esos liguistas que están golpeados hoy. Todo el país está golpeado, los hercianos, Estamos hablando de CONCACAF. Y los apricistas también, Rolando. Bueno, no, es que yo creí que iba a haber ahí como un sesgo. Está bien, adelante. No, pero esto no deja terminar. Entonces aquí en Carabo San Carlos se pone bravo con ustedes por cosas muy parecidas. Adelante. El señor Barrantes, que llama de pronto. Bueno, miren, yo sí quiero decirles una cosa. Lo del 1 de mayo, que estaba terminando de hablar Rolando, eso es un tema que estaba construido. Lo que pasa es que hay que esperar el 1 de mayo. Ahora, si la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional no quieren caminar en esa dirección de lo que ya está construido, pues de ahí no hay camino. Pero el tema está totalmente definido, totalmente maduro y totalmente claro, con el PAC dentro del directorio legislativo si el PAC quiere, no necesariamente una presidencia, pero el tema está totalmente definido. Vamos a esperar, y si no, entonces pongamos a Henry Mora para que continúe siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a Juan Marín. Bueno, nos da una primicia. Pero si además hay un tema, yo entendí que lo que se planteó hoy fue, bueno, primero que hoy no hubo una discusión sobre ese tema a profundidad, sino que el presidente del Directorio de Liberación Nacional dijo que lo lógico, lo común sería de que el presidente de la Asamblea Legislativa sea del mismo partido gobierno, pero no dijo que era que estaban apoyando al partido gobierno, al candidato del partido gobierno. Eso fue lo que entendí yo, por lo menos. Lo entendí exactamente igual. Ya vamos con don Gerardo Montiel. Dice Byron Quesada: buenas noches, gracias Rolando y Carlos por defender un derecho fundamental, la libertad de expresión. Bendiciones y un abrazo. Y tengo otra que se me había extraviado. Estamos por ahí. Don Gerardo Montiel, desde San Pedro de Montes de Oca. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, don Rolando, don Carlos. Con respecto a lo que dijo un participante anteriormente en el papel de la Asamblea con respecto a la prensa amarillista y, bueno, como se conoce en otro lado, los tabloides, ¿verdad? Que realmente, si lo vemos objetivamente, esto causa en algunas ocasiones daño no solo particular, sino puede causar daño hasta toda la población. Recientemente hubo una situación en un hospital de una complicación de una paciente que sacaron fotos desastrosas, pusieron a los pacientes en contra de ese hospital, hubo una serie de situaciones muy agresivas y muy lamentables, y mucho se debió a esta difusión que se dio en esa forma irresponsable. Entonces creo que debería plantearse la discusión de libertad de prensa o libertinaje de prensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada y su comentario. Aquí en Twitter, nada más que lo dejo ahí, un comentario que hizo el ingeniero Juan Manuel Campos Ávila, que dice: conozco a la mayoría de profesionales en Derecho del Viceministerio de Telecomunicaciones y reconozco su gran labor profesional. Creo que el error más grande que tendríamos sería de juzgarlos por el resultado cuyo proceso no controlaron, porque los actores intelectuales simplemente no están en el Viceministerio de Telecomunicaciones. El ideólogo o actor intelectual está en otro lado, pone, y luego dice: creo que simplemente el ideólogo está en otro lado, y me consta que la socialización se dio en una estrecha coordinación de parte del Ministerio de la Presidencia. Bueno, como que empiezan a aparecer más luces sobre la tesis que tiene Rolando González, de que la mano que mece la cuna no está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y tengo como la mitad de la versión de que la persona que más influyó en esto es alguien de nombre Fernando, pero no tengo el apellido. Entonces, una cosa así, no lo tengo claro, pero... Es el nombre que anda en las redes. Dice Marco ML: impecable su trabajo de toda la fracción, don Rolando, tremendo circo monta la fracción oficialista y sus aliados, es conveniente que la presidencia del plenario esté en manos de la bancada oficialista, pero con esta gente no se puede. Bueno, muchas gracias por su
Mensaje, estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000. A mí nunca me gusta hacer comentarios sobre memes, pero aquí hay uno que está genial. Es el presidente Solís dando una conferencia y dice: lo del 6-0 no es la versión oficial, es un borrador apenas. Ah, la pucha, qué rudo está eso. Son muy creativos. Qué velocidad. Bueno, dice un colega en la comunicación alternativa, el chamuco, que le ha sido mostrado que el padre de la ley Mordaza no renunciará. Alan Ruiz, que los espíritus le dicen que la relación sentimental impedirá que eso ocurra. Y también ha mostrado que el presidente pedirá la renuncia de la ministra para disimular la mega pelada con esta ley Mordaza. Vamos a ver si eso se le cumple o no se le cumple a este distinguidísimo miembro de la secta, que tiene muy buena información espirituosa y de las redes. Edgar Badilla, desde Tilarán. Bienvenido, don Edgar. Aló, don Edgar. Aló, don Edgar. Señor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Gracias, felicitarlo por el programa. Un comentarito quizá ajeno al tema de ustedes, pero don Rolando, usted como diputado y el país se declara ambientalista, promovemos un carbono neutral para 2021. ¿Por qué nadie toca el tema del vidrio plano en Costa Rica? Nadie toca ese tema, que hay que botarlo a un basurero porque nadie hace. Perdone, ¿del qué? Del vidrio plano. Un tema ambiental, le estoy tocando. ¿Qué pasa que nadie toca en Costa Rica el tema de los solventes, del vidrio plano, las baterías de foco y los fluorescentes, que contaminándonos, envenenándonos continuamente y nadie mete mano en él? ¿Qué hay detrás de esto que a nadie le interesa? Que estamos envenenándonos nosotros mismos y nadie pone mano en él. Disculpe, gracias, buenas noches. Bueno, nosotros del tema, don Edgar, sinceramente no conocemos, me llama la atención, me parece un tema interesante. Vamos a buscar algún especialista que pueda hablar del tema y generar espacio. Por cierto, como están hablando mucho los guanacastecos, nada más nos dicen que el ex diputado don Ronald Vargas no ha devuelto el teléfono de Casa Presidencial. Entonces nada más que les recordé de la Asamblea Legislativa, que les recordemos que hay que devolverlo. Bueno, No, Arturo Fonseca de Nicoya, tal vez, no, si ve ahí, por ahí el exdiputado Vargas le recuerda que el teléfono tiene que devolverse. Ni lo dude. Yo no tengo pelos en la lengua. Sí. Lo sabemos. Adelante, Jorge. Hay una cosa que me llama muy poderosamente la atención. Hoy en los recesos hay gente que pide en la Asamblea Legislativa revisión de la votación. Una doña Emilia creo que la hizo hoy. Y resulta que sin ningún objeto, si lo que quieren es poner su nombre, que hagan algún escándalo, se peleen una pierna en la Asamblea Legislativa, pero llegar y pedir revisión de la votación y ni siquiera la misma persona que lo solicita vota por ello, me parece que no es una real estupidez, definitivamente. Y también hay otra cosa que me llama mucho la atención, que un señor lo dijo muy claro. Hay veces la prensa da una noticia distorsionada y eso daña a una familia, daña un nombre y eso no se puede borrar. Y incluso cuando piden la rectificación de la noticia ponen un reglosito por ahí perdido, aclaramos que tal cosa, pero cuando una persona o una familia la divulgan y la persona no tiene la oportunidad de volver a leer el periódico, realmente es duro en la sociedad, para una persona decir, no, si yo no tuve la culpa, si la culpa fue de fulano, o no es eso lo que dijo la prensa. Eso sí tenemos que verlo, porque definitivamente la prensa o ensalza a una persona o la destruye, y hay que ponerle límite. Claro, no estoy de acuerdo en ese texto, ni soy culpable de que lo hayan hecho, así ese tal Fernando, en esa forma de cerrar medios de prensa y perseguir y cobrar. Lo que sí estoy de acuerdo es que los cánones que le tienen que pagar las televisoras sean más altos, sean de millones, que los cánones que tienen que pagar las emisoras de radio sean proporcional, y también que le den nuevas frecuencias
a los medios populares, sindicalistas, religiosos, adultos mayores, para que cada quien pueda decir su verdad. Allá los que lo escuchen y los que le hagan caso. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, como nosotros tenemos asesores ad honorem, ¿verdad? Inmediatamente doña Vanessa Rosales, la ingeniera Vanessa Rosales, nos informa que con respecto a la intervención del señor sobre los vidrios, dice que el TEC tiene un centro de recepción y procesamiento de tubos fluorescentes malos. Ella sí entendió con claridad. Vamos aprendiendo. Noticia complicada, el sector agropecuario ha caído significativamente en los últimos 2 trimestres del año pasado. Esto es delicado, tiene que ver con fenómenos climatológicos, tiene que ver con financiamiento, con mercados internacionales, pero jamás es una buena noticia lo que afecta al sector agrícola costarricense, ¿no? Y antes de irnos, dice don Mauricio Gamboa algo interesante. El presidente dijo que cuando volviera de Europa resolvería el caso del Ministerio de Salud, del ministro de Salud, y no lo hizo. Ahora dice que resolverá volviendo de Panamá lo del MINSID. ¿Qué hará? Esperemos que resuelva. Una precisión sobre lo que le dijo don Jorge Arturo Fonseca. La petición de revisión que ha visto plantear a la diputada Emilia Molina es precisamente con el propósito de que se agote la opción de revisar, por eso se vota negativamente, para que se consolide el acuerdo previamente votado. Es una técnica de confirmación legislativa. Algunos tenemos dudas sobre la constitucionalidad de esta acción, pero es una práctica parlamentaria de larga data. Y una aclaración que nos da Josué, que dice que el exdiputado Vargas no ha entregado el celular porque allí tiene las pruebas sobre el supuesto acoso. Así se lo dijo a la prensa. Bueno, me parece que eso es pertinente. Creo yo que no es necesario tener el aparato. Supongo que se puede sacar los respaldos, pero es mejor preguntarle a los que saben. Nos vamos, amigas, amigos. Mayra Alfaro, Rodolfo Chacón en Canal 2, Heiner Chacón, Marco Ramírez en Monumental, Olman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos con profunda gratitud. Nos encontramos mañana nuevamente en La Hora que Ortiga a las 9:30 de la noche.